Entonces, ¿todo listo? Comenzamos con el curso. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la lectura. En la clase vamos a conversar primero sobre la definición de lo que es la lectura y la importancia, características, tipos de lectura y también los niveles de lectura. Primero partamos de lo básico. Partamos primero de una definición de qué es la lectura. Bueno, la palabra lectura proviene de la palabra leggere, ¿no? que deriva en el verbo leer. Leer significa, según nos dice la RAE, interpretar signos. Entonces, si vamos a definir lo que es la lectura, primero tendríamos que reconocer que es interpretar signos, leer signos. En ese sentido, leer quiere decir también aprender, con H, aprender. La lectura es un proceso visual. Leer, en todo caso, es un proceso visual mental en el cual se decodifican signos, relaciona, se contrasta y profundiza. Además, se puede interpretar el mensaje que lleva el texto a leer. Ahora, no solamente se lee textos, sino que la lectura de textos es un tipo de lectura, ya que leer abarca todo lo que sean signos. En ese sentido, la cultura es un signo, por lo tanto se puede leer la cultura. La sociedad está hecha de signos, se puede leer la sociedad. Las canciones tienen signos, se puede leer las canciones. Las pinturas se pueden leer las pinturas. Es lo que dice Isabel Solé sobre la lectura. Y dice que es un proceso de interacción entre el lector y el texto. Eso mediante el cual el primero, o sea el lector, intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. El estado del texto se construye por parte del lector. No quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o significado. Lo que se quiere explicar aquí es que el texto, el significado que fue escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle. Es decir, cada lector saca su propio significado del texto. Por eso que los textos son polisémicos. En árabe, tema o bien significa significado. Es decir, los textos tienen múltiples significados. ¿Por qué es importante leer? Bueno, leer como es un ejercicio cognitivo, leer activa muchos mecanismos dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra mente. Es un mecanismo cognitivo, entonces se está poniendo a prueba o se está ejercitando algunos aspectos psicológicos, la concentración, la atención y la motivación. Del mismo modo, se va a ejercitar algunos aspectos físicos. Por ejemplo, hay que la voz, ¿no? Si en caso es en voz alta. Ahora pasemos a lo que es la lectura, características de lectura. Bueno, para empezar, la lectura tiene como principal característica que es una forma de conocer, ¿no? Leer es conocer. La lectura, en ese sentido, viene a ser una forma de interpretar una realidad. La primera característica de la lectura es que es decodificable. Puede pasar de un lenguaje codificado a uno que se puede leer directamente. También es relacionante, porque conecta aspectos de un elemento con otros. Es contrastante, porque se mete a prueba la veracidad del texto. Y es profundizante, porque examina atentamente para llegar a un perfecto conocimiento. Por último, vamos a ver los tipos de lectura. Bueno, con respecto a este punto, vamos a tener que ver, por ejemplo, que hay lecturas de tipo silenciosa. Vamos a ver algunos aspectos de la lectura. Por ejemplo, vamos a empezar con la lectura oral. La lectura oral es la que se practica cuando se articula el texto en voz alta, sonoramente. Es decir, su objetivo puede ser que otras personas escuchen el contenido del texto. Una práctica curiosa porque esta práctica se da mucho en la Edad Media. En la Edad Media los monjes se sentaban delante de todos y empezaban en voz alta. No leer era escuchar entonces. Luego está la lectura silenciosa, que consiste en recibir mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras, siguiendo con la mirada las líneas del texto en silencio.
Este tipo de lectura es más frecuente y su uso es más personal. La lectura, por ejemplo, que hace uno cuando lee en una biblioteca. Luego está la lectura superficial. Esta consiste en leer de forma rápida para saber de qué trata un texto. La finalidad de este tipo de lectura es captar la idea general de los contenidos, fundamentalmente el texto, sin entrar en los detalles. Luego viene la lectura selectiva. Esta lectura permite buscar datos o aspectos muy específicos de interés para el lector, obviando el resto. Se trata de una lectura de búsqueda donde la vista pasa por el texto, pero está como barriéndolo, sin leerlo en su totalidad. Busca de un detalle concreto que constituye la información que interesa. Una lectura básicamente que ocupa más que nada por solamente una parte, la parte del interés. Imaginemos pues que vamos a leer sobre la guerra con Chile. Cuando uno pasa la vista puede caer simplemente interesarse en las causas, guiando a los demás. Luego viene la lectura comprensiva. La lectura se realiza, es la que hace el lector, que no queda tranquilo hasta estar seguro de haber entendido perfectamente todo el mensaje. Tiene como carácter principal que es repetitivo, se va repitiendo hasta tener el verdadero mensaje. Viene luego la lectura reflexiva. Este tipo de lectura es la que se lee, es la que mientras se lee se produce una lluvia de ideas que van alimentando el significado del texto. Es decir, el lector ha generado su propio significado o realizando, relacionando lo que ha leído con la intención vista del autor. Luego viene la lectura crítica. Es la que se realiza cuando se analiza, evalúa la relevancia de lo que se lee o lo que implica reconocer la verdad aparente del contenido del texto e identificar lo que posiblemente es el mismo. Se busca el porqué de ciertas premisas del autor. De esta manera se podrían detectar si es que las hubiere algunos errores. La lectura recreativa es la que se usa cuando se lee un libro por placer, realizar a la velocidad que define el lector y su propósito principal es extender y dejar volar la imaginación. La lectura mecánica es aquella donde se identifican los términos sin la necesidad de contar el significado de ellos. Por ejemplo, algunas palabras que leemos no las conocemos en realidad, sin embargo se pueden entender mediante el contexto. La lectura fonológica es la que se usa a través de una lectura que se busca para perfeccionar la pronunciación. Esto es más común en textos de otros idiomas. La lectura diagonal es la que tiene como particularidad de que no se está eligiendo ciertos fragmentos de un texto, tales como los titulares, palabras enmarcadas, con una tipografía diferente del resto. Coge así aquellos elementos que acompañan al texto principal, listados, etc. El nombre deriva del movimiento por la mirada, la cual se dirige de una esquina a otra y de arriba hacia abajo en busca de información específica. El lectura literal se refiere a leer conforme a lo que dice el texto. Existen dos niveles: la lectura literal de nivel primario, donde se hace hincapié de la información y datos explícitos del texto, y la lectura literal en profundidad. En este tipo de subcategoría de lectura literal se penetra en la comprensión de lo que se ha leído. Luego viene la lectura involuntaria, es la que se hace generalmente por las calles, cuando está caminando, ve un letrero, lo lee de manera involuntaria, los carteles, los anuncios, etc. La lectura reflexiva es lenta, implica comprensión exhaustiva y análisis minucioso, ¿no? Ejemplo, lectura de un estudio, un texto que te interesa. Y por último vamos a ver lo que son los niveles de lectura. Hay 3 niveles de lecturas. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer nivel de lectura es el nivel de comprensión lectora. El nivel literal, ¿no? Es que se obtiene una información explícita, está manifestada en el texto. El segundo nivel es el nivel inferencial, ¿no? Es que a través de lo que yo he leído puedo sacar conclusiones, puedo derivar a otras conclusiones a partir de lo leído. El nivel criterial, ¿no? O de lectura crítica, que es cuando se reflexiona sobre lo que se ha leído. En esta lectura crítica es un nivel más elevado, es de valoración, ¿no? Que exige tomar una posición crítica y poner al texto en relación con otros textos u otras situaciones y contextos. Y bien, esto sería todo con respecto a lo que es la lectura.